Vamos a hablar ahora acerca de la audición. Vamos a comenzar recordando algunos aspectos de anatomía. En primer lugar, recordemos que el oído está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, a su vez, está formado por el pabellón auricular, que es lo mismo que la oreja, y el conducto auditivo externo. Al final de este conducto está la membrana timpánica. El oído medio es una cavidad de aire en el hueso temporal que se comunica con la nasofaringe a través de la trompa auditiva, también llamada trompa de Eustaquio. El oído medio contiene los tres huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo. Los he dicho en orden desde afuera hacia adentro. El mango del martillo se une a la membrana timpánica. El martillo, a su vez, se articula con el yunque y este se articula con el estribo. Por otro lado, en la pared medial de esta parte del oído, que es el oído medio, están la ventana oval y la ventana redonda. El oído interno incluye el caracol o cóclea y también incluye al aparato vestibular. El aparato vestibular se relaciona con el equilibrio, por lo tanto lo vamos a dejar de lado porque nos vamos a centrar en la audición. El caracol o cóclea es la parte del oído interno que se relaciona con la audición y consiste en un tubo enrollado en forma de espiral con 35 milímetros de longitud y que da 2 más 3/4 de vueltas. El oído interno, que también se llama laberinto, se divide en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El membranoso es una copia del óseo. El laberinto membranoso está dentro del óseo. Dentro del laberinto membranoso hay un líquido que se llama endolinfa, el cual es rico en potasio y pobre en sodio. Por fuera de este laberinto, pero por dentro del laberinto óseo, se encuentra otro líquido, que es la perilinfa, que al revés de la endolinfa es rica en sodio y pobre en potasio. La perilinfa es un líquido que es similar al líquido extracelular. Aquí observamos una imagen donde vemos las tres partes que ya describí del oído. Aquí observamos el oído externo, formado, como habíamos dicho, por la oreja o pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que aquí se le llama canal auditivo. Aquí al final es donde se encuentra la membrana timpánica, que a veces se le llama también tímpano. Luego aquí tenemos el oído medio y observamos que es una cavidad dentro de un hueso, que es el hueso temporal. Y aquí observamos que esta cavidad se comunica a través de esto que es la trompa auditiva o de Eustaquio con esto que es la nasofaringe. Por supuesto, a través de la nasofaringe el oído medio se comunica con el exterior. Dentro de el oído medio tenemos, como ven acá, los tres huesecillos del oído: el martillo, el yunque y el estribo. Y entonces esos tres huesecillos están articulados unos con otros formando una cadena. Pero acuérdense que el mango del martillo está unido a la membrana timpánica y también que la base del estribo está unida a la ventana oval que está en esta pared medial del oído medio.
Luego aquí tenemos el oído interno, donde observamos esto que es el aparato vestibular, que es el que tiene que ver con el equilibrio. Y aquí observamos el caracol o cóclea, que es el que tiene que ver con la audición y que es en el que nos vamos a centrar. Aquí observamos también el aparato vestibular y observamos también el caracol o la cóclea. Aquí pueden ver la forma de espiral que tiene y que es un tubo y que da 2 más 3/4 de vuelta. También, asimismo, podemos observar que el oído interno que abarca todo esto, que también se le llama laberinto, se divide en un laberinto membranoso, que es el que aparece acá a su lado, y el laberinto óseo. Y observen que el laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo. Recuerden que dentro del laberinto membranoso es donde está la perilinfa y por fuera, pero por dentro del laberinto óseo, es donde está la perilinfa. Aquí observamos dónde está la ventana oval y la ventana redonda en la pared medial del oído medio. Y observen cómo la base, que es esta, la base de este hueso que es el estribo, está en contacto, ¿verdad?, con la ventana oval. El caracol está dividido en 3 rampas o escalas, que son la escala superior o vestibular, la escala media y la escala inferior o timpánica. La membrana basilar separa la escala media de la inferior y la membrana de Reissner separa la escala media de la superior. Las escalas superior e inferior contienen perilinfa y se comunican una con la otra por medio de un orificio que se llama helicotrema. Este orificio, helicotrema, se encuentra en el vértice del caracol. ¿Cuál es el vértice? Es donde el caracol termina de dar las vueltas. La escala media, por otro lado, contiene endolinfa y esta escala no se comunica con las otras dos. En la base de la cóclea, que es la parte del inicio de la cóclea, contrario al vértice que es el final, la escala vestibular o superior termina en la ventana oval, la cual está cerrada por la base del estribo, como vimos anteriormente. La escala timpánica, por otro lado, o inferior, termina en la ventana redonda. Aquí podemos observar en esta imagen de un corte transversal del caracol o la cóclea esa división en 3 rampas. Esta es la rampa o escala vestibular, que también se llama superior. Esta es la escala media y esta es la escala timpánica, que también se llama inferior. Aquí observan la membrana basilar que separa la escala media de la inferior y observan la membrana de Reissner que separa la escala media de la escala superior o vestibular. Al mismo tiempo, aquí comenzamos a observar que hay un órgano que se llama órgano de Corti. Este órgano de Corti está sobre la membrana basilar, que aquí está señalada. El órgano de Corti es el que contiene las células receptoras para la audición, que son estas que estoy señalando y que son células, como ven, ciliadas. Estas células del órgano de Corti se encuentran a los lados de el llamado túnel de Corti, que está formado a la vez por los llamados pilares de Corti, que son estos. Entonces, a los lados de los pilares están las células. Como ven, hay 2 grupos de células. Las células ciliadas externas, que son estas, y las células ciliadas internas, que son estas.
Estas células ciliadas externas forman 3 filas, mientras que las células ciliadas internas solamente forman una fila. Esa fila va desde la base del caracol hasta el final, que es el vértice. Entonces hay 3 filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas. Por otro lado, también pueden observar que hay una lámina, que sería esta, que no está señalado el nombre en la figura, pero que se llama lámina reticular. Esa lámina reticular está sostenida por los pilares de Corti. Y observan también que los cilios de las células ciliadas perforan esa lámina reticular. Por encima de donde está la lámina reticular y por encima o cubriendo las células se encuentra la membrana tectorial. Esta membrana es una membrana viscosa, delgada y elástica. Y los cilios, aunque aquí no se ve, pero en otra imagen posterior se va a ver, los cilios de las células ciliadas externas penetran hasta esta membrana tectorial, o sea que las puntas de los cilios se introducen en la membrana tectorial. No ocurre así con los cilios de las células ciliadas internas, que solamente perforan la lámina reticular. También se puede observar acá que en asociación con las células ciliadas, que son las receptoras, se encuentran otras células, que son células de sostén. Estas que están acá son las células de sostén externas, que también se llaman células de Dieter. Y estas que están acá serían las células de sostén internas, que se conocen con las siglas de CSI. Aquí está la descripción del órgano de Corti, que ya lo vimos con la figura, pero vamos a repasarlo de nuevo. El órgano de Corti, que se apoya en la membrana basilar, contiene las células ciliadas receptoras para la audición, las cuales se disponen en filas, desde la base hasta el vértice del caracol en forma de espiral. Existen 3 filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas. Estas células se encuentran a los lados de los pilares de Corti, los cuales forman el túnel de Corti. La parte final de los cilios de las células ciliadas perforan la lámina reticular, una membrana que está sostenida por los pilares de Corti. Cubriendo la fila de células ciliadas se encuentra una membrana tectorial, la cual es delgada, viscosa y elástica. En esta se encajan las puntas de los cilios de las células ciliadas externas, no así las internas. Asociadas, como vimos, a las células ciliadas receptoras hay células de sostén externas conocidas como células de Dieter, CD, y células de sostén internas, CSI. Las células ciliadas y las células de sostén adyacentes, es decir, las que están una al lado de la otra, tienen unas uniones estrechas entre ellas, que esas uniones estrechas evitan que la endolinfa llegue a las bases de las células ciliadas. Pero la membrana basilar, por otro lado, es relativamente permeable a la perilinfa, por lo que el túnel de Corti, así como también las bases de las células ciliadas, están bañadas por perilinfa. Y las partes apicales, y por lo tanto los cilios de las células receptoras para la audición, están bañadas por perilinfa. Entonces es muy importante entender que en la parte apical, que es donde están los cilios de las células receptoras ciliadas, está bañada por endolinfa. Pero la otra parte, que está del otro lado, que es la parte basal, está bañada por perilinfa. Aquí observamos de nuevo
otra imagen del órgano de Corti. Podemos repasar que tenemos las células ciliadas receptoras para la audición, que son divididas en las externas, que son estas, y las internas. También observamos que están las células de sostén asociadas con las células ciliadas. Aquí están los pilares de Corti que dejan un espacio que es el túnel de Corti. Esos pilares sostienen una lámina que es la lámina reticular, que aquí sí está señalada en esta figura. Y como ven, los cilios de las células ciliadas perforan esa lámina reticular. También se observa que cubriendo a las células está la membrana tectorial. Aquí observamos de nuevo parte de lo que hemos hablado del órgano de Corti. Observamos las células ciliadas externas formando 3 filas y las células ciliadas internas formando una sola fila. Observemos que los cilios de las células ciliadas externas son los que penetran hasta la membrana tectoria o tectorial. En cambio, los cilios de las células ciliadas internas no penetran hasta la membrana tectorial. También observamos acá que estas células ciliadas en la parte de la base, que es esta, son inervadas. Es decir, que hay terminaciones nerviosas, que son estas, que hacen sinapsis con esa parte de las células. Estas son entonces fibras nerviosas que corresponden al nervio coclear, como vamos a ver más adelante. Los cuerpos de las neuronas aferentes que emiten axones o fibras que inervan la base de las células ciliadas se localizan en el ganglio espiral de Corti. A veces solo se le llama ganglio espiral. Ese ganglio espiral está dentro del modiolo. ¿Qué es el modiolo? Es el eje de hueso u óseo alrededor del cual se enrolla la cóclea. Las neuronas del ganglio espiral son bipolares. Eso quiere decir que su axón se divide en 2 ramas y una de ellas es la que se dirige hacia el órgano de Corti para hacer sinapsis con las bases de las células ciliadas, y la otra rama se dirige hacia el sistema nervioso central. Estas últimas ramas de los axones de esas neuronas son los que van a formar a su vez la rama auditiva o rama coclear del octavo par craneal, que es conocido también como nervio estatoacústico o vestíbulo coclear. Aquí pueden observar cómo salen fibras nerviosas desde el órgano de Corti, pero aquí observan el ganglio espiral. En este ganglio espiral es donde están los cuerpos de las neuronas que emiten los axones que van a dirigirse hacia el órgano de Corti para hacer sinapsis con las bases de las células ciliadas receptoras. Pero los axones de estas neuronas cuyos cuerpos están aquí en el ganglio espiral o ganglio espiral de Corti tienen otra rama que se dirige para el sistema nervioso central, y esas son las que van a formar el nervio coclear o rama coclear, que es una parte del nervio estatoacústico o vestíbulo coclear u octavo par craneal. Aquí se observa precisamente cómo se forma ese nervio vestíbulo coclear a partir de 2 ramas. La rama coclear, que es la que tiene que ver con audición, que esa rama está asociada con el ganglio de Corti o ganglio espiral, que a la vez está asociado con el caracol o la cóclea. Pero aquí ven la otra rama que forma ese nervio, que es la rama vestibular, que esa está asociada con otro ganglio que se llama ganglio de Scarpa, pero este tiene que ver con el aparato vestibular, que eso es lo que tiene que ver con el equilibrio, que es lo que estamos dejando de lado
en este tema, porque estamos hablando de la audición. Las fibras nerviosas procedentes entonces del ganglio espiral de Corti, para ya continuar entonces con la vía nerviosa para la audición, que es lo que realmente ya comenzamos a ver, penetran en los núcleos cocleares dorsal y ventral del bulbo raquídeo. Es decir, que las ramas de las neuronas del ganglio espiral que se dirigen para el sistema nervioso central van a terminar haciendo sinapsis con neuronas en el bulbo raquídeo, específicamente en los núcleos cocleares dorsal y ventral. Aquí, en estos núcleos, todas las fibras hacen sinapsis con neuronas que ya serían de segundo orden, porque las neuronas del ganglio espiral serían las de primer orden. Estas, a su vez, estas neuronas de segundo orden emiten axones o fibras que principalmente cruzan hacia el lado opuesto por medio de el cuerpo trapezoide, para terminar en el núcleo olivar superior. Unas pocas fibras de las neuronas de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior del mismo lado sin cruzar al lado opuesto, pero como pueden ver, la mayor parte de las fibras se cruzan para el lado contrario por el cuerpo trapezoide. Luego, ¿cómo continúa la vía nerviosa para la audición? Desde el núcleo olivar superior, la vía auditiva asciende a través del lemnisco lateral. Parte de las fibras terminan en el núcleo de este lemnisco lateral, pero muchas otras se lo saltan y viajan hasta el colículo inferior, que también es conocido con el nombre de tubérculo cuadrigémino inferior. Aquí todas o casi todas las fibras auditivas realizan sinapsis. Luego, la vía sigue hacia el núcleo geniculado medial, eso ya es en el tálamo, donde todas las fibras hacen sinapsis. Finalmente, la vía continúa por la radiación auditiva hasta finalizar en la corteza auditiva que se encuentra en el lóbulo temporal. Dentro de esta corteza auditiva se encuentra el área auditiva primaria, que es la más importante y que corresponde al área 41 de Brodmann. Aquí podemos ver una imagen donde observamos acá el octavo par craneal y observamos que las fibras que van por ese octavo par craneal al final terminan haciendo sinapsis aquí en los núcleos cocleares que están a nivel del bulbo raquídeo. Luego, neuronas de segundo orden que están en estos núcleos continúan la vía con sus axones y estos axones principalmente cruzan la línea media hacia el lado contrario por medio del cuerpo trapezoide. Hay algunas fibras, pero son pocas, que van por el mismo lado sin cruzar por el cuerpo trapezoide. Ahora, las fibras llegan después a el núcleo olivar superior, tanto las que han cruzado como las que no han cruzado, llegan al núcleo olivar del lado correspondiente. Después de los núcleos olivares, la vía se continúa por el lemnisco lateral. Y algunas hacen sinapsis en el núcleo del lemnisco lateral, pero otras se lo saltan y prosiguen hasta llegar al colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior, que es ahí donde hacen sinapsis entonces las neuronas o las fibras. Luego, entonces, del colículo inferior, ¿cómo continúa la vía? La vía continúa con fibras que salen del colículo inferior hasta llegar al núcleo geniculado medial del tálamo. Del núcleo geniculado medial del tálamo se continúa la vía por la radiación auditiva hasta llegar a la corteza cerebral, especialmente al área auditiva primaria. Esa es entonces la vía nerviosa
para la audición. El sonido es una sensación que se produce cuando las vibraciones longitudinales de las moléculas en el ambiente externo, que se puede referir al aire o al agua, actúan, o se puede decir que chocan, sobre la membrana timpánica, provocando vibraciones secuenciales de varias estructuras en el oído, que a su vez terminan haciendo que los cilios de las células ciliadas receptoras se doblen para un determinado lado, y eso a su vez origina los impulsos nerviosos que viajarán por la vía nerviosa ya descrita y al llegar al cerebro harán que se perciba la sensación auditiva. Las ondas sonoras son captadas por la oreja y dirigidas por esta hacia el conducto auditivo externo. Al llegar a la membrana timpánica harán que ésta vibre. Luego vibrarán en cadena el martillo, el yunque y el estribo. Esto hace que vibre la ventana oval y luego esto lleva a vibraciones de la perilinfa, la endolinfa y las membranas de Reissner y basilar. Las ondas sonoras se disipan hacia el aire por la ventana redonda. Una vez que vibra la membrana basilar, hace que vibre entonces el órgano de Corti, y esto hace que los cilios de las células ciliadas se doblen o se inclinen hacia un lado. El potencial de membrana en reposo, PMR, de las células receptoras para la audición es de menos 60 milivoltios. Pero cuando los cilios se doblan para cierto lado, el potencial cambia hasta menos 50 milivoltios, lo que corresponde a una despolarización. Esta despolarización constituye el potencial de receptor. Cuando los cilios se doblan o inclinan en la dirección opuesta, se produce una hiperpolarización. Una vez producido el potencial de receptor, se produce el potencial de acción en la fibra nerviosa que inerva a la célula receptora. La frecuencia de los potenciales de acción será proporcional a la intensidad del estímulo. Las células ciliadas receptoras para la audición tienen un cilio más alto, que se llama sinocilio o cinetocilio o cilio verdadero. Los demás cilios disminuyen en altura a medida que se van alejando del sinocilio y se llaman estereocilios. Cuando los estereocilios se inclinan hacia donde está el sinocilio, se produce la despolarización de la célula. Y cuando los estereocilios se inclinan en dirección contraria a donde está el sinocilio, se produce hiperpolarización. Esto ocurre con cada vibración, es decir, con cada onda sonora. La despolarización produce excitación y la hiperpolarización produce inhibición de la célula. Aquí podemos observar la situación de reposo de la célula. Este cilio representa al sinocilio, como ven es el más alto, y los otros representan a los estereocilios. Observen que cuando los estereocilios se inclinan en dirección hacia donde está el sinocilio, entonces hay excitación. Eso implica que hay en la célula una despolarización. Y luego observan que cuando ya los estereocilios se inclinan para el lado opuesto, que es en dirección contraria a donde está el sinocilio, entonces más bien hay inhibición. Eso significa que en la célula hay una hiperpolarización. Luego la célula vuelve a la situación de reposo. Observen de paso que aquí está la célula a través de la base haciendo sinapsis o contacto con una terminación nerviosa, que ya lo habíamos visualizado en figuras anteriores. Las puntas de los cilios adyacentes están unidas por unos enlaces que se llaman enlaces o puentes apicales o uniones en punta.
Cuando los estereocilios se inclinan hacia el sinocilio, estos enlaces se estiran y eso hace que se abran canales de potasio que son sensibles a señales mecánicas. Como los cilios y la parte apical de las células están bañados por endolinfa, que es rica en potasio, entonces los iones de potasio entran a la célula, moviéndose de mayor a menor concentración. La concentración en la endolinfa de potasio es muy alta y es mayor entonces que en la célula. La entrada de cargas positivas de potasio produce la despolarización, que consiste en un cambio de potencial de membrana de menos 60 hasta menos 50 milivoltios. Un cambio máximo pues de 10 milivoltios nada más. Y como ven, en este caso el potencial de membrana no cambia hasta hacerse positivo, como si ocurre en una neurona. Aquí es diferente. Es un cambio más pequeño y no se tiene que hacer positivo el potencial de membrana para decir que hay una despolarización. Aquí observamos que cuando las células ciliadas se despolarizan, la despolarización abre canales de calcio, voltaje dependientes, en las terminales presinápticas de las células ciliadas. Aquí podemos observar cuando entra el potasio por los canales que están en los cilios, entonces vemos cómo eso hace que se produzca una despolarización, y la despolarización, que es un cambio de voltaje, hace que canales de calcio, que son voltaje dependientes, se abran y así el calcio entra a la célula. De paso, aquí vemos que el potasio se recicla porque puede salir por canales de potasio. También hay mecanismos que pueden expulsar el calcio posteriormente. En consecuencia, el calcio entra en las terminales presinápticas y produce entonces la liberación de un neurotransmisor excitador. Este activa los nervios cocleares aferentes que transmitirán esa información al sistema nervioso central. Cuando las células ciliadas o pilosas se hiperpolarizan, ocurre la secuencia opuesta, disminuyendo entonces la liberación del transmisor o neurotransmisor excitador. Los potenciales de receptor despolarizantes e hiperpolarizantes oscilantes en las células ciliadas producen la liberación intermitente de un neurotransmisor excitador, que a su vez produce la activación intermitente de los nervios cocleares aferentes. Aquí observamos cómo tenemos los enlaces apicales, que son estos que están acá, que están uniendo un cilio con otro cilio, ¿verdad? La punta de un cilio con la punta del otro cilio, ¿verdad? Aquí observamos también, esta es la situación de reposo, y observemos que cuando se inclinan los estereocilios hacia donde está el sinocilio, entonces estos enlaces apicales o uniones en punta son estirados, y cuando ellos se estiran, eso hace que haya una apertura de canales de potasio que están acá en los cilios, y entonces el potasio entra. Y eso es lo que va a provocar la despolarización, que a la vez va a hacer que entre el calcio por canales de calcio voltaje dependientes que se van a abrir. Y cuando entre el calcio, eso va a hacer que se libere el neurotransmisor hacia la sinapsis. Y eso es lo que va a estimular a la fibra nerviosa y va a comenzar el potencial de acción o impulso nervioso. Aquí observamos que cuando los estereocilios se inclinan para el lado contrario, a donde está el sinocilio, entonces más bien se van a cerrar de nuevo canales de potasio y el potasio ya no va a entrar. Por lo menos va a entrar menos. Se cree que el principal neurotransmisor que se libera en la sinapsis de la célula receptora para la audición con la terminación nerviosa de la fibra aferente de la neurona del ganglio espiral es el glutamato.